Empezamos el cuarto conversatorio, este es A3, y tenemos a tres personalidades muy diferentes, pero con bastantes cosas comunes. A través de las conversaciones previas que hemos tenido, había ideas que eran muy compatibles entre ellos. En primer lugar, María Regui, doctora en Arte y Patrimonio, museógrafa, comisaria independiente, ha realizado multitud de proyectos para instituciones públicas y privadas, crítica de arte en diferentes medios, ha realizado catalogaciones de bienes patrimoniales histórico-artísticos y Premio Mujer Imparable en la categoría de Arte y Cultura por el Ayuntamiento de Osuna, donde actualmente es profesora de la ESEA, de la Escuela Superior de Enseñanzas Artísticas. Daniel Bilbao, artista plástico, licenciado y doctor en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, docente e investigador especialista en conservación y restauración de bienes culturales. Ha impartido clases en múltiples universidades de todo el mundo, actualmente es decano de la Facultad de Bellas Artes y miembro de la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría. Ha realizado exposiciones individuales y colectivas dentro y fuera de España, siempre con el paisaje, la arquitectura y la intervención humana dentro de su obra. El año próximo lo tendremos aquí. Y Elena Morón, arquitecta por la Escuela de Madrid y doctora por la Universidad de Sevilla, finalista del Premio FAD de Pensamiento y Crítica y Premio de Investigación de la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo por el libro Vacíos Adjetivos. Además de arquitecta, es fotógrafa junto a Jesús Marina, con quien forma el equipo Marina Morón. Ha realizado numerosas exposiciones individuales y colectivas en diferentes salas y galerías dentro y fuera de nuestro país, incluyendo nuestra sede, donde estuviste creo que hace un año y pico. Su libro fotográfico, Key Emptiness, fue finalista en el German Photobook Award. Media hora aproximadamente, y ellos han estado hablando de un tema que les interesaba, que era percepciones. Cuando queráis. Bueno, en percepciones yo estaba hablando de eso, sirve para todo, es un saco en el que... Muy amplio. Eso sí, yo me gustaría plantear el tema de la percepción, sobre todo desde el punto de vista de las artes y de la arquitectura, la pintura, el dibujo, desde el pensamiento, ¿no? Nosotros somos seres pensantes, eso genera ideas, pero la idea hay que manifestarla gráficamente, de alguna manera, o verbalmente, como sea. El elemento que a mí me asombra día a día, como por lo conceptual, por lo abstracto que es y por lo elemental, es la punta del lápiz. La idea la saca la punta del lápiz con una inmediatez que no la saca ninguna otra cosa, ni la literatura, ni la... ese grafismo inicial, esa idea general, germinal, que yo cada vez valoro más el dibujo de la servilleta. Cuando haces así, porque no tienes otra cosa, pero ya está ahí. Y a partir de ahí se empieza a generar todo lo que es un proceso que acaba en una obra o en una línea para trabajar, ¿no? Desarrollarla. Y bueno, yo he lanzado la pelota. Bueno, la verdad es que es verdad que por la variedad de nuestros perfiles, además que nos pasa como en la conversación anterior, ¿no? Que, porque nosotros nos acabamos de conocer. Nosotros no nos conocíamos. Eso es muy interesante también, ¿no? Y eso estábamos estableciendo como percepciones, ¿no? Porque claro, a veces era como, ¿qué palabra ponemos? ¿Qué idea puede englobar en los perfiles de los tres, ¿no? Pero claro, vosotros si sois artistas, yo soy una intrusa absoluta, ¿no? Yo es que no soy artista, no soy arquitecta tampoco, entonces ¿cómo que hago aquí? Pero efectivamente desde mi ámbito al final, igual que en tu caso, ¿no? Pues la punta del lápiz, la inmediatez, al final en mi caso la percepción
yo primero, ¿no? como espectadora, porque ese es mi papel fundamental, ser espectadora, ser consumidora de arte, pero realmente, claro, mi trabajo es montar exposiciones, organizarlas, diseñarlas, pensar en cómo se va a percibir vuestros trabajos, ¿no? El trabajo de los artistas, para los públicos, ¿no? Porque eso es un término que ha aprendido Borja Villel, que bueno, hay que aprender a establecer de una manera muy plural lo que son los públicos, no solo el público, sino pensar en todas las particularidades de esos perceptores, ¿no? Cada uno con sus características, cada uno con sus vivencias, con sus discapacidades, a lo mejor físicas, cómo hacer esa mediación de las obras que le lleguen, ¿no? Entonces, y que además, por lo menos a mí personalmente, y creo que el otro día que, como decía Juanma, cuando preparábamos la charla, que nos pasamos discutiendo, creo, la mitad del tiempo sobre cómo la vamos a titular, pero bueno, llegamos a ese acuerdo porque realmente, aunque no nos conocíamos de redes y eso, pero no nos conocíamos ninguno de las tres, y en cambio establecimos como unas sinergias muy curiosas. Y, por ejemplo, lo que dices tú, desde la percepción, yo creo que no en contra, pero una visión un poco diferente a lo que comentaban los compañeros antes, ¿no? Los artistas, los creadores, realmente una persona sola pensando consigo misma, como decía Wittgenstein, no existe, o sea, no tiene posibilidad de comunicarse, realmente necesitas al perceptor. Y creo que cada vez más pensamos, porque además es la manera, por lo menos desde mi punto de vista, incluso en la dicotomía de ser arte, que creo que tendremos ahora ocasión de hablar, muy parecidos, pero curiosamente muy diferentes, o sea, muy parecidos estilísticamente, yo creo, pero a lo mejor bastante diferentes desde la manera que tenemos de pensarlo. Curiosamente, la percepción, por lo menos para mí, y creo que, por ejemplo, creo que para ti, cada vez más es más importante la interacción con el público, con ese perceptor. Realmente te acaban cambiando. Yo siempre digo que a mí me gustan las exposiciones, aparte de los disgustos y lo difíciles que son y todo lo complicado que llevan, realmente lo que te aporta después ese espectador, ¿no? Que realmente yo creo que cambia tu obra. Yo creo que cambia, además, verás, condiciona, acabas mimetizándote un poco con tu forma de percibir, ¿no? En este tema de percepciones. Yo creo que los fotógrafos veis como una cámara de fotos, igual que yo veo el entorno, lo percibo como cómo lo voy a materializar. Eso que hablaba de la idea, cómo surge eso, pero yo pienso en generar una idea, pero la necesidad de representarla está ahí, inmediata, ¿no? Sí. Entonces acabamos mimetizándonos con el lenguaje que vamos a proyectar, ¿no? En ese sentido, yo los comisarios creo que le dais un giro, porque nosotros generamos la obra, pero según la ordenéis en un espacio arquitectónico con un sentido o con otro, la agrupéis, le vais a dar un significado nuevo, ¿no? Sí, ese tercero es siempre muy interesante, porque el otro día nos explicaba, bueno, pues cómo colocar la obra en la sala, pero yo le decía, realmente, por lo menos creo que a mí y en general lo que nos interesa es cómo seleccionas qué es lo que vas a exponer, que además luego al final forma un conjunto, ¿no? Un conjunto, una serie muy particular que se va a quedar ya para siempre unida de esa manera, ¿no? Pues además que esos procesos son como que en cada proyecto es diferente, porque a veces el artista tiene como un proyecto específico ya hecho, que sabe qué es lo que quiere exponer, y entonces hacer una selección de eso es como muy sencillo, pero luego te encuentras una colección de arte donde, bueno, está muy bien conocer también al coleccionista, sus inquietudes y cómo ha ido evolucionando sus gustos a lo largo de los años, y ver qué líneas puedes encontrar en esa colección, que hay de todo, hay fotografía, hay vídeo, hay pintura, hay grabado, hay monedas, hay de todo, ¿no? Y luego también uno de los casos más curiosos de comisariado que yo he abordado fue justo en el confinamiento, que fue un archivo, porque al final en ese momento yo estaba estudiando un máster de comisariado de arte público y teníamos que abordar un trabajo de arte público para el espacio público que está prohibido transitar. Entonces, claro, en ese momento, fue para mí muy interesante, muy agobiante, pero muy interesante, porque era como, vale, ¿y ahora qué hago? Porque esto es un experimento curatorial. Yo aquí no voy a seleccionar. Bueno, claro, es como, venga, voy a pensar
¿qué estarán haciendo artistas a día de hoy confinados en sus casas? Entre ellos no existe una conexión, ¿no?, de discurso, pero por ejemplo uno de los invitados fue Arturo Comas, pero claro, Arturo Comas, el Aibach, el grupo de música, era Roger Valen, fotógrafo, era como, entre ellos no existe un discurso que los una, pero están creando en el confinamiento, ¿no? Y era como, ay, no hay una selección, ahí hay como, o sea, a nivel curatorial a veces puedes seleccionar, a veces ¿qué puedo hacer?, ¿no? Y esa percepción también cambia, porque claro, cuando ves el único espacio público no confinado en ese momento era el virtual, que era donde yo podía hacer el proyecto, y claro, la percepción es totalmente distinta de las obras. Claro, pero yo me refería también no solamente a seleccionar, sino a hablar y discutir, supongo, porque entiendo que los artistas, en fin, yo no sé si soy artista, yo creo que no soy nada, pero bueno, o muchas cosas, probablemente nada, ¿no? Y tendemos también, como decían ellos, más que al ego, sí, que yo lo considero entendido el ego positivo, ¿no?, a que nosotros nos hemos pasado mucho tiempo, seguramente casi toda nuestra vida, pensando algo para hacer unos proyectos determinados, ¿no?, con técnicas muy diferentes, y luego es otra vez pensar que esa tercera persona, digamos, además cualificada, ¿no?, que tiene una mirada cualificada sobre lo que estás haciendo, siempre es muy enriquecedora, ¿no?, porque por lo menos a mí las críticas positivas o negativas, los visionados de portfolios, las exposiciones, los libros, los premios, digo a mí, veréis que en general hablaré de nosotros, porque yo considero que, de hecho me va a ser raro porque estoy acostumbrada a hablar siempre con Jesús, bueno, como dice él, a discutir, o sea que sí en algún momento, entonces lo que estoy acostumbrada es a decir siempre que no y a discutir, pero bueno, y siempre nosotros un poco en colectivo, pero me refiero a que por lo menos a nosotros nos ha cambiado la manera de trabajar, ¿no? Y desde muchos puntos de vista, a veces dándote mucha rabia lo que te están comentando, pero asumiendo que se tiene razón, porque al final eso es, yo considero el arte o la manera de manifestarse artísticamente una forma de lenguaje, ¿no? No deja de ser un lenguaje. Claro. Y te tienes que comunicar y por lo tanto te tienen que entender. Claro, te tienen que entender. Volviendo a la punta del lápiz, es el lenguaje universal. O sea, eso lo entiende un chino, lo entiende un inglés, ahí no hay idioma, es que eso es, el grafismo es universal. Pero por otro lado, volviendo también al tema del confinamiento, que hila un poco con el tema de la caverna que puso antes. Me estaba acordando muchísimo, claro. Digo, hasta una cueva, igual que cuando estábamos confinados, estábamos también como un poco locos en el sentido de cómo nos cambiaba la manera de actuar también, ¿no? Claro, de todas maneras yo creo que los artistas somos los que menos sufrimos en la pandemia, porque estamos acostumbrados a esa cosa de eremita, ¿no? En el estudio tú estás con tu obra. Es verdad. Y es un y éramos felices. Ya está, felices, que estaba estupendo. Claro, tu relación es tú a tú con tu obra. Cuando entra un comisariado es importante porque te da otra... Y es la que hila esa obra con un espacio arquitectónico. Porque depende del espacio arquitectónico donde se vaya a exponer, creas diálogos diferentes. A mí me sorprendió mucho la última exposición que yo tuve, que era en torno a 100 cuadros, fue el comisario Gerardo Delgado. La visión que él planteó y cómo estructuró, digo, bueno, este hombre cómo se la ha sacado, teniendo en cuenta que él es pintor también y era pintor y arquitecto, ¿no? Pero esa capacidad de ver, de ordenar, de dar una visión distinta según... lo relacionado con ese espacio arquitectónico me parece interesantísimo, ¿no? Bueno, claro, y estamos hablando de Gerardo, ¿no? Que es como la comparativa está muy lejos, pero fíjate que yo no tengo sentido de la orientación. O sea, una de las cosas que, o sea, yo siempre he tenido muy claro que quería dedicarme al comisariado y ahora digo, vale, pues no me oriento. Entonces, es un problema. Bueno, pues al final resulta que sí, que me hago con el espacio estupendamente. Al principio siempre con mis maquetitas y con mis historias, pero sí, hablando también con un poco al hilo de la percepción, ¿no? Lo primero que me decían cuando estaba en la carrera era como, un comisario tiene que tener muchísimas habilidades sociales, digo, vale, no la tengo. Y por otro lado, muchísimo sentido del espacio, digo, menos todavía. Vamos bien, ¿no? Claro, era como, lo tenía todo en contra, ¿no? Y al final...
esa percepción era errónea. Porque al final luego, bueno, yo espero que aquí mis artistas que he comisariado estén satisfechos con el trabajo. Y además en el caso de Ángel Pantoja, cuando hicimos la exposición, esa exposición que alguna imagen aparecerá por ahí, justo era como esa discusión, ¿no? De pon esta obra, no esto, y era... La discusión, realmente sí, es el debate, es donde claro, está el meollo de todo el interés. Es que no nos conocíamos y claro, él había hecho muchas ideas de cómo quería ser, cómo quería que fuera esa exposición en la sala Tignalla, 3 plantas, y yo me sentía muy intrusiva, me sentía que me estaba metiendo demasiado, ¿no? Pero era como, pero yo creo que puede funcionar, y como que llegamos al final a un equilibrio, pero después de mucho. No, tú me liberaste a mí porque yo tenía mucha... Lo que dice ella del receptor, aquí el receptor me limitaba mucho. Sí. Porque decía, no ponga esto es demasiado. Y ella dice, venga, ¿cómo que no? Venga. Entonces ella me liberó mucho. Pero yo creo que al final de las dificultades, porque es verdad que todo eso es muy difícil y se ha marchado ya porque creo que tenía que coger, pero yo tuve una experiencia con Pedro Font que nos comisarió una exposición en Londres que dio lugar a una obra realmente, porque luego se produjo expresamente, aunque curiosamente luego se expuso primero aquí en Sevilla, después allí, una cosa muy rara, y aunque no os lo creáis, nos hemos conocido en persona hoy. Creo que la exposición en una galería en la famosa Fitzrovia Gallery, vamos, en la calle Fitzrovia, la hicimos virtualmente, por lo que dices del confinamiento, ¿no? Sí. La hicimos virtualmente con él y su compañero, ¿no? Que era quien nos comisionaron totalmente la obra, y ahora nos mandábamos dibujos, en fin, nos costó mucho, y por ejemplo que eligiesen, estaban empeñados en unas obras determinadas, ¿no? Yo cuento también una anécdota que es que me da rabia que no esté, pero bueno, espero que lo vea grabado. Nos compró una obra que se empeñó en que tenía que ir colocada en otra posición, y nosotros no te la vendemos, no te la vamos a vender, porque nosotros que la obra se entiende de esta manera, ¿no? Bueno, pues nos ha acabado convenciendo de que esa obra verdaderamente se percibe mejor así, ¿no? Entonces yo creo que me gustan también además eso, los comisarios, porque siempre, sobre todo comisarios de ese nivel, ¿no? Como de vuestro nivel. Pero curiosamente a mí también me interesan mucho en las exposiciones, no sé si te habrá pasado a ti, los niños pequeños, ¿no? Que a mí me gustaba mucho porque son muy impertinentes, y entonces es verdad, te dicen abiertamente esto es feísimo, esto no sé qué. Verdad, es la verdad. Y me encantan porque es que son como libres. Nosotros luego la educación, en fin, la educación yo creo que mal entendida nos ha llevado a coartarnos mucho. Y no discutimos, somos como muy políticamente correctos. Y a mí me gustan los niños y los niños impertinentes, o sea, los que esto es feísimo, no sé qué, pero luego, no sé si te pasa a ti, de repente se enamoran de una obra o de un determinado discurso que tú das, no sabes muy bien por qué, y que además, como les cuesta a lo mejor más explicarte, porque me gusta, porque sí, pues, te hacen como profundizar más en por qué razón le atrae tanto, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho ver los niños desde pequeñitos. Yo a mis hijos lo he llevado desde, bueno, es algo que viene dado, ¿no? Por el entorno familiar. No me he topado un niño impertinente, pero estaré muy atento a los próximos, sí, ¿no? A mí me parecen interesantes porque tienen como un punto de vista más, sobre todo si son impertinentes y maleducados, más libre, ¿no? ¿Han dicho alguna vez alguna impertinencia a algún niño con respecto a tu trabajo? Sí, sí. ¿Cuál sería el top de comentario impertinente? El top es, primero, no sé bueno, a nosotros nos pasó en una ocasión, y bueno, a lo mejor aquí nos va a pasar otra vez lo mismo, se dice impertinentes, nos dijeron, es que habláis mucho, y yo lo que quiero es ver, y oye, a lo mejor tiene razón, ¿no? Porque tengo que explicar tanto lo que hago, por qué lo he hecho, por qué no lo he hecho. Nosotros, por ejemplo, defendemos que la imagen, cada vez menos fotográfica, porque trabajamos ya con muchos medios, ¿no? Quiero decir que yo ya no distingo entre pintura y fotografía, ¿no? A lo mejor no necesita ninguna explicación, ¿no? No lo sé. Verbal, me refiero verbal. Quiero decir que igual que la vista es un sentido que es demasiado predominante desde mi punto de vista, valga la redundancia,
quizás la palabra también desvirtúa lo que realmente nosotros inconscientemente a lo mejor hemos hecho. Sí, yo siempre he sido un defensor de que la imagen tiene que defenderse sola, ¿no? Y es la obra y tal. Pero también es verdad que cuando, no te digo que te den una explicación de un libro, ¿no? Pero si te dan un matiz... Te la modifica. La percepción te la modifica. Porque al final el lenguaje realmente entra por todos los sentidos, ¿no? Por la vista, que es demasiado predominante, pero también por los oídos. Creo que no es lo mismo explicar una cosa de una manera que muy aceleradamente, ¿no? El otro día María nos contaba que creo que sabe el lenguaje de signos, ¿no? Sí. Y bueno, me pareció apasionante, aunque no tenga nada que ver, que esto es casa, ¿no? Entonces, es que claro, es como el cobijo. Lo está viendo. Sí, lo está. No, eso lo que acompañe, la literatura que acompañe te modifica la percepción, igual que te la modifica la música, ¿eh? Sí. No es lo mismo ver un paisaje con un tipo de música que te cambia la percepción, y con la obra pasa lo mismo. Sí, que yo no sé por qué no se pone en las galerías música de fuego. Yo pinto permanentemente con música. Sí. Entonces mi obra está, en algunos momentos, en algunas exposiciones lo he pedido. Y mira, si esto hay que escucharlo con Michael Nyman o con el que sea, porque es que yo lo he hecho así. Es verdad, ¿no? En la próxima exposición. Y, pues, sí, me contesté, es que tenemos problemas después con el copyright. Entonces claro, me dejaron planchado. Sí, yo también he tenido problemas con eso. Sí, pero es verdad. Pero bueno, hay arte sonoro. Claro, bueno, sí, te mete en, ya es mucho más organoléctico, ¿no? Porque ya es el sonido con el que el artista lo ha creado, la obra está allí. Yo creo que complementa de alguna manera y te cuenta también parte de la obra, ¿no? Yo como ya estoy un poco loca, no hombre, digo, en fin, estoy loca del todo, creo, realmente. No, ahora, no, porque me recomendaron que oyese ruido blanco, supongo que sabéis lo que es, ¿no? El ruido blanco, este ruido que realmente, pues el ruido de una lavadora, en fin, muy poéticamente puede ser el ruido del mar. Me encantaba el inicio de tu corto porque oía la maquinilla y creí que iba a ser todo con ruido blanco. Digo, ostras, es mi proyecto. Pero no, luego ya he visto que había música, ¿no? Y entonces, las últimas obras que además se están proyectando por ahí, que algunas son todavía bocetos, ¿no? Creo que ya sin ruido blanco no se van a entender, porque es lo que dices tú, es que he estado, aunque parezca de locos, estamos trabajando con el ordenador, con ese sonido que dicen que es relajante, yo todavía no lo sé, pero que es el ruido de el ruido de una lavadora, el ruido de una maquinilla, no sé qué, y es curioso, parece que el arte se está saliendo un poco como de la pantalla, ¿verdad? Sí, un poco el planteamiento de John Cage, ¿no? Que el silencio no existe y lo orquestamos todo, lo interviniente, la respiración, el ruido de la lavadora, todo eso es lo que constituye eso, el concepto. Y que parece que te ayudan a expresar mejor. Nosotros que somos un poco como antipalabras, ¿no? Tratar de que se exprese de otra manera, ¿no? Que eso, por ejemplo, en la docencia es muy complicado, ¿no? Porque al final le tienes que explicar todo verbalmente. Totalmente. Que lo estamos intentando, hemos hecho algunos ejercicios, ¿no? Por ejemplo, describe este proyecto y no sé, con tus alumnos seguro que no, porque son brillantes, pero generalmente tratan de describir y lo que empiezan es a decir lo que hay, ¿no? Y a utilizar muchos adjetivos. Entonces hicimos una vez, entre los muchos cursos que hemos hecho, todos muy divertidos de todo, porque al final yo creo que la docencia lo importante es divertirse, ¿no? Es, bueno, ahora, tú explícame cómo ves este proyecto, pero no vas a poder utilizar un adjetivo. Ostras, alguno se quedó mudo, o sea, no era capaz, porque si no dices muy bonito, es muy grande, es muy interesante, ya no era capaz de describir qué es lo que veía. Fue un ejercicio interesante, ¿no? Además, para mí es muy interesante el hecho de que no esto es como, o expreséis que no estáis muy a favor de la palabra, porque mi oposición es la contraria. Claro, pero además que tiene que serlo, ¿no? En el sentido de que yo me dedico a escribir, me dedico a mediar,
Y al final esa cosa, ¿no?, de una imagen, ¿no?, que a veces sí, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Yo muchas veces le digo a mis alumnos, bueno, si una imagen no sale hablando, o sea, la obra se explica así sola, no. Se explica cuando uno tiene conocimiento detrás. O sea, por ejemplo, con la música, sí puedes tener mucho conocimiento y sacarle matices a la música que a lo mejor una persona que no conoce tanto en profundidad pues no percibe, pero sí es un medio que te llega de una manera muy directa, aunque no tengas conocimiento. Las artes visuales están muy lejos de llegar a ese alcance tan directo que tiene por ejemplo, la música. Entonces, por ejemplo, en el arte contemporáneo, ¿no?, que esa cosa de, pues esto lo hago yo, o eso lo hace mi niño, eso, claro, y yo siempre lo comparo con, bueno, igual que cuando alguien dice, estos son 2 piedras, bueno, no es un yacimiento arqueológico, espérate que te cuente y ya vas a conocer la grandeza que tienen estas 2 piedras, ¿no? Si tú no sabes toda la historia que hay detrás, todo el proceso que hay detrás, lo que pasa es que contexto. Exacto, pero eso es conocimiento. O sea, yo lo que sí creo que hace falta es conocimiento. Exacto. Porque además, de hecho, no lo disfrutas lo mismo teniendo un conocimiento muy amplio sobre ese tema concreto y al final el conocimiento lo que te lleva es que a lo fundamental es la educación. O sea, lo fundamental es la educación. Pero no sé si necesariamente con el lenguaje verbal, porque creo que las pantallas nos están invadiendo, como comentaban ellos antes, que a mí me da lo mismo, quiero decir, me parece bien o mal. Creo que lo que hay que saber es utilizarlas, ¿no? Y saber que esa avalancha de imágenes que se nos vienen encima, ser capaz de discriminarlas, saber trabajar con ellas, ¿no? Y el lenguaje oral, yo es que cada vez creo menos en él, a pesar de estar aquí en un conversatorio. O sea, no sé por qué me han traído. O sí, me estoy acordando de Susan Sontag en contra de la interpretación, ¿no?, que realmente hace todo un desarrollo de lo harta que está, ¿no?, de que haya que justificar el arte, ¿no? Es como, oye, el arte es arte y no hay que justificarlo tanto. Y yo que, bueno, Susan Sontag, quien me conoce sabe que tengo absoluta devoción por esa señora. Yo también. Claro, pero es verdad que en contra de la interpretación, como aquí frases que las tengo subrayadas en todos los colores, pero es verdad que digo que, claro, al final no puedo casar del todo con ciertas ideas. No soy yo nadie para discutirle a doña Susan Sontag, pero es verdad que por mi trabajo, cuando tengo que enfrentarme a las mediaciones, que lo mismo tengo a los públicos, cualquier público, tenga muchísimo conocimiento o no tenga absolutamente ningún conocimiento de nada, pero tienes que transmitirle, tienes que dejarlos satisfechos a todos. Entonces al final... tienes que educarlos, ¿no? Claro, ¿cómo le explico? No sé, por ejemplo, imagínate una exposición tuya, ¿cómo le explico los espacios que representa tu dibujo, tu pintura a alguien que no conoce nada de...? Es decir, cuando se habla en el elitismo en el arte, yo no me voy tanto al económico como al conocimiento. Es como, no podemos pretender que el público sepa descifrar eso. Tenemos que darle unas herramientas y unas claves y ahí va la mediación. Quiero decir algo al respecto. Sí. Yo pienso que el arte tiene que provocar, tiene que evocar algo. Yo creo que si no provoca algo o no nos provoca, ninguna sensación o algo al respecto, no sé si tiene mucho sentido. Para mí, por lo menos. Pero tiene que provocar, pero yo estoy de acuerdo contigo, pero no caigamos en la percepción solamente sensorial, porque eso es en fin, el mundo este dicotómico, blanco o negro, la percepción, siento o no siento, no. Yo creo que te tiene que provocar algo a lo mejor intelectual, pero no emoción, a lo mejor un placer, digamos, intelectual. También porque te enseña, no necesariamente se me pongan los pelos de punta o me haga llorar, ¿no? O sea, algo mucho más complejo, más interrelacionado, porque además, digan lo que digan, nos sentimos con la piel, o sea, son las neuronas, lo que realmente, y las conexiones eléctricas de las neuronas, lo que nos hace... Yo creo que se explica por sí solo. Sí, pero, hay. Sí, perdona. No, sí. Que a lo mejor tú ves una obra y no te dice absolutamente nada, pero cuando te cuento dónde viene la obra se te eriza el vello. Claro. Porque te ha faltado... ¿Quizás una obra hablada, no es visual? Puede ser visual, o puede ser una performance, o puede ser la nada, porque sea un concepto. Sí. Es decir, el arte no tiene límites ni en cuanto a nada. Pasa, por ejemplo, con lo del arte contemporáneo, como hablabas, por ejemplo, lo de las piedras. Yo lo veo y a mí no me provoca
Pero probablemente... Porque te falta el contexto. Claro, Exacto. Pero a veces no necesitan contexto. ¿Por qué? No es porque, por ejemplo, a lo que voy es lo que estaban hablando, por ejemplo, de un tema cultural, de un tema de que, no sé, acceso económico o X cosa. Yo creo que el arte es más simple. Es más simple que eso. No. Wow, pues entonces Ostras. yo que me he doctorado en arte y patrimonio, he perdido el tiempo. No, mira, te lo voy a... Vamos, además me parece genial que lo plantees. Yo creo que es lo contrario, que el arte es súper complejo y que realmente la explicación, que es lo que yo trataba de defender y a lo mejor no me he explicado bien, no siempre necesariamente tiene que ser verbal. O sea, la explicación, voy a poner el ejemplo de las dos piedras, ¿no? Dos piedras, a lo mejor, para una persona es una cosa súper emocionante porque le recuerda a su abuelo cuando juntaba dos piedras y hacían un juego perfecto. Pero a lo mejor a otra persona, si además le añades otro lenguaje también visual, por ejemplo, más fotografías del yacimiento arqueológico, resulta que a esa persona le produce muchísima más emoción porque la ve y todavía no se lo he explicado verbalmente. O sea, yo era contra el lenguaje verbal. Ahora, el arte, yo creo que precisamente su valor, pero quiero decir que la foto única de las dos piedras no es simple, es súper compleja. Pero fíjate cómo a lo mejor condicionaría, no lo sé. Verá, a medida que estás hablando, una piedra cualquiera, ¿no? Y te la pones y te dicen, no, esta es la piedra con la que David mató a Goliat. Pues dice, tiene un ostras, valor. vaya piedraco. Exacto. Entonces te ha cambiado la percepción Pedazo de de la piedra. piedra, de Pedazo de Exacto, piedra, ya la exacto. miras. Esa es la mejor piedra que hay, claro. Y Y te ha de repente cambiado. es carísima. Sí, bueno, Sí, pero sí, tu sí, percepción ha cambiado radicalmente, porque ya no es una piedra, es la piedra. Es la ¿no? piedra. Entonces, pero eso el Sí. componente histórico o lo que hay que acompañar en ese caso. Claro, y depende de lo que quieras mostrar y el otro quiera entender o sepa entender, pues tendrá más o menos valor. Yo por eso no creo, por ejemplo, ya por discutir con todo el mundo, con ellos que decían que lo importante es lo que lo importante es realmente lo que trasciende. O sea, y a veces la obra se explicará, yo por ejemplo, porque bueno, en el libro que ha comentado antes Juanma, que es la tesis, que es un análisis de imágenes, hay una en concreta de Reija, que tú ves las fotografías y a ti no te dicen nada, son unos muros, unas fotografías, tú supongo que sabes unas fotografías grises de unos espacios, que es. Ahora, es fundamental el pie de foto, que es Auschwitz, si no lo pone, pues claro, te lo produce junto, ¿no? Claro. De todas maneras, yo creo que hay una vinculación emocional de la música. Sí, la música claro, te mueve los pies aunque sí, tú no sí, quieras. sí, sí, Entonces total. es algo como visceral, Sí. ¿no? Y a uno le llega un tipo de música y a otro le puede llegar otro tipo de música. Pero volviendo al principio, la representación de la música, que es lo más etéreo, para mí es la más sublime de las artes, ¿no? Porque es intangible. Es la más rigurosa, es matemática pura y se Exacto. representa con unos grafismos que son líneas. Bueno, es que yo creo que todo es matemáticas. O sea, realmente puede haber todo. porque al final la composición, todo, bueno, el otro día os lo comenté, que a mí me ha dado ahora por las matemáticas y por la física, porque me parece un mundo apasionante, porque creo que de verdad de esa gente, porque tendemos a hacer también una distinción como científicos, artistas. Ostras, los matemáticos no sabéis. No lo voy a decir aquí porque no me dejaron poner el título de la charla, pero quise ponerle a la charla el título de uno de los nudos, que además han descifrado ahora matemáticamente de las teorías de nudos, que no sé si conocéis, pero bueno, porque realmente es apasionante como, en fin, porque además es que se alarga, pero no se destruye, tú acabas infiriendo siempre que es lo mismo. Y entonces yo he llegado a la conclusión, también a lo mejor porque me estoy metiendo en temas de inteligencia artificial, al mismo tiempo que he hecho un taller de cianotipia. Quiero decir que a mí lo que me gusta es mezclar, revolucionar y hacer de todo, ¿no? Pero realmente la inteligencia artificial son matemáticas y la fotografía es matemáticas. Entonces, yo creo que es un mundo que no es que yo haya despreciado, porque soy arquitecta y en fin, pero que creo que tiene mucho más recorrido artístico en el sentido de que al final, si supiésemos mucho más, no estas que ahora inmersivas, estos horrores, no, pero sí de... No sí, lo hubo sé. un momento, bueno, Sempere, el propio Gerardo estuvieron en el Instituto de Cálculo, ¿no? de de Madrid, cálculo, ¿no? de Y eso Madrid. generó, bueno, fíjate, Barbadillo,
Palazuelo, Elena Sins. Elena Sins, o sea, todo eso genera una matriz matemática y esa repetición te va dando una plasticidad, ¿no? Porque la matemática es la propia naturaleza, que parece al principio muy orgánica, te coges una hoja y es una simetría que te deja, o los cristales, ¿no? de hielo, ¿no? Sí, es Bueno, totalmente. como... O el punto que tú dices que es lo que es el inicio de todo, De la línea. realmente eso es como el átomo, eso realmente está lleno de nada y de unos cuantos que si te acercas, realmente son geométricos, ¿no? O sea Bueno, que... de hecho, estaría muy interesante porque yo el otro día lo aprendí contigo, el concepto de la línea. Ah, sí. O sea, ¿Y del hilo cómo era? Es el hilo del lino. como en la línea no existe, ¿no? Era No lo que tú decías. Tenemos interiorizada la línea, pero la línea es un elemento gráfico que ha inventado el hombre como lenguaje para el hombre. Y os ponía el ejemplo, digo, seguramente con una pintura hiperrealista de un hueso, un perro va y lame el lienzo, pero con un dibujo de contorno de un hueso, el perro no lo entenderá jamás, porque es un código abstracto, es un código que solo entiende el hombre. Entonces tenemos interiorizado la línea desde la prehistoria, pero esa capacidad de extraer de una forma tridimensional una línea de contorno, identificarlo con un concepto árbol, concepto casa, concepto persona, aunque sea un monigote, eso es una capacidad gráfica que solo tiene, es intelectualidad pura, solo tiene el hombre, ¿eh? Exacto. Y si he llevado eso a la arquitectura, bueno, en la línea recta es la representación de cómo el hombre domina la tierra. Desde la época romana, el cardo y el decumano, ordena la naturaleza de forma artificial. En la naturaleza no hay líneas rectas. Lo más cercano es el panel de abeja, que sería la arquitecta, entre comillas, natural, que no es recto, ¿eh? Hay una geometría ahí intencionada, pero no conseguida, el cristal de cuarzo, pero lo que es concepto línea recta es un concepto abstracto, filosófico, y las líneas no existen como tal. La línea viene de hilo de lino. Línea es de la etimología de lino, porque es lo que más se acercaba a lo que es un... Pero claro, la línea, un hilo de lino es tridimensional, por muy fino que lo tengamos. El concepto es ese mundo del dibujo a través del concepto, a mí me apasiona, ¿no? Y Porque... que además si le das algo a un niño para dibujar, lo primero que te va a hacer será de colores o lo que sea, pero no te va a hacer una mancha, te va a hacer una línea. Una silueta. Y por una ejemplo, línea, otra. Sí, por ejemplo, el arquitecto es Berrefén, que supongo que conocéis los maravillosos dibujos estos, que no son rectas, pero casi, ¿no? Y que con un sol y realmente te ha descrito un paisaje, ¿no? Yo lo que pasa que, por lo que discutíamos el otro día, y lo podemos contar públicamente, lo que íbamos a llamar línea y dijimos que no. Acabamos bien, ¿eh? Y nos llevamos bien, sí, aunque parezca que no. Nos llevamos bien, ¿no? Porque realmente yo creo que la línea es lo primero, ¿no? O sea, es como el principio. El punto, tú decías el otro día el punto, claro, que luego inicia la línea. Es que pero claro, a nosotros nos interesaba como el más allá, iba a decir yo ya en este contexto. Sí, pero fíjate tú que encierra, en su propia sencillez, encierra un potencial conceptual. El punto genera tensión, la línea genera tensión y dirección, pero claro, si hay una dirección, hay un tiempo de desplazamiento. Exacto, Lo que hay interviene un tiempo. factor que es el tiempo. Dice, ostras, ¿dónde nos hemos metido? Si este punto estaba aquí y ha trazado aquí, de aquí a aquí puede ser un milenio, un segundo, la unidad que le queramos dar, pero interviene un factor Ya le has metido el tiempo. temporal, claro, el movimiento que conlleva un tiempo, con lo cual cada vez que trazamos una línea estamos representando un código muy intelectual, muy abstracto, lo tenemos interiorizado, pero es verdaderamente asombroso. Negra, digamos, o de grafito, que es la que como sentimos más básica, la pintas de un color, probablemente le estás añadiendo ya un atributo mayor, que es una velocidad, ¿no? Porque depende del color que sea, tiene una velocidad o tiene otra, es que ¿no? el color o crea un sentimiento, crea otro, ¿no? El color ya en sí tiene una capacidad dinámica. Si ponemos una línea azul y una línea roja, la roja se nos va a venir. Luego ahí, además de tiempo y de toda esta historia que estamos contando, hay una, digamos, dimensión diferente, ¿no? Una percepción de una ilusión de dimensión, ¿no? Que no... Exacto, Y además yo creo que también es interesante también, porque no es lo mismo que hagas una línea teniendo una intención de, oye, pues voy a hacer eso, el dibujo de un edificio, voy a hacer o voy a improvisar, ¿no? Claro. Yo creo que ahí los tiempos cambian también el tipo de trazo, es como otro elemento añadido. Bueno, y después hay dibujos
analítico y de dibujo, cuántos dibujos percutivos hay. Hablábamos antes de John Cage y de Tom Johnson, ¿no? Que generan un ritmo percutivo y esa percusión generaba un dibujo. Era como... que ahí está metida la matemática también, porque depende de cómo del ritmo, percuta, claro. Hay una medida del tiempo. Y la música también es totalmente matemática, ¿no? Total. Nos hemos metido en un jardín, bueno. Eso. Sí, pero yo, por ejemplo, estaba pensando en las líneas de vuestros trabajos también. O sea, la línea cómo se representa, bueno, en la arquitectura o en el vacío, en tu caso. Tú, que lo que haces es como construir... Bueno, mira, yo la arquitectura siempre me ha gustado, ¿no? Yo empecé por todo lo que era, lo que le dicen arqueología industrial, ¿no? Edificios en desuso, líneas ferroviarias, en fin. Me fue quedando con la esencia, y a mí la pureza de la línea como intervención del ser humano en la naturaleza plantea discursos como ese, ¿no? En el que, ¿dónde voy? A la arquitectura racionalista, que digamos es la más limpia, ¿no? Y se evidencia mucho más ese lenguaje. Ese con el choque orgánico de la naturaleza, en ese encuentro, a mí yo encuentro una plasticidad y una belleza que me atrae mucho. Sobre todo porque además la arquitectura, por muy definida que esté, tiene que estar habitada. Si no está habitada, la naturaleza la vuelve a devorar. Vuelve por su terreno, y entonces cuando empieza a salirle a las casas abandonadas ramas por las que crea una plasticidad también hermosísima, ¿no? Entonces Claro, en ese equilibrio, que trabajábamos muy parecido, pero yo curiosamente, claro, nosotros de una primera impresión, el trabajo nuestro, bueno, de una primera impresión a veces de segunda y de tercera, ¿no? Nos dicen, no, es que trabajáis sobre las líneas. Y decíamos, no, nosotros estamos tratando de trabajar precisamente en el aire ese que ocupo dentro, que lógicamente el espacio me lo tiene que crear las líneas, pero no me interesan tanto las líneas, sino como ese espacio en el que estoy o no estoy, o he podido estar antes, o en el espacio de la memoria, pero ese entre que hay entre valga la redundancia, entre las líneas, ¿no? Y claro, yo creo que nuestro trabajo es muy similar. Yo creo que además probablemente le gustará a un tipo de persona bastante parecida, pero curiosamente parte de conceptos antagónicos. Sí. Claro. O sea, es muy curioso cómo podemos llegar al mismo punto casi, ¿no? Sí, yo además he ido sufriendo una deriva por la línea, bueno, partimos de esa idea de conceptos abstractos y ideas, pero también la línea, según lo utilice, te produce la gran mentira, que es la perspectiva, que es engañar al cerebro, la perspectiva de una tercera dimensión. Yo cada vez en el sentido, la necesidad de ir desprendiendo de perspectiva y situarme de frente al edificio, es casi un diálogo. Sí, como frontal. Muy frontal, porque creo que es donde está la mayor verdad, es como un retrato tú a tú. No te digo ya la cámara, porque claro, los fotógrafos trabajamos con un artefacto, o sea, no trabajamos nunca directamente, trabajamos con un artefacto que realmente hace cónicas, y que esas cónicas se crearon en el Renacimiento, o sea, eso ya es como súper artificial, ¿no? Por eso me hace gracia cuando los fotógrafos que dicen, no, es que es muy real, es muy natural. No, perdona, es muy artificial, lo has hecho primero a través de un aparato y segundo a través de una cónica, ¿no? O sea, que vuelven a ser como además líneas que confluyen, ¿no? Al final, por eso lo que varía ahí es la intencionalidad y al final el fotógrafo sí tiene esa capacidad de aplicar una subjetividad a la imagen. Porque, por ejemplo, no es lo mismo que yo esté en un espacio de los que tú has fotografiado que verlo a través de tu fotografía, ¿no? Claro, porque o yo ver en tus dibujos, en tus obras, un edificio que se reconoce perfectamente, pero la interpretación que tú le has dado, o sea, hay interpretación incluso reconociendo lo que estoy viendo, ¿no? Pero incluso detrás de la cámara le das una interpretación, eso sí es algo. Exacto, sí, ese es el valor, ¿no? Creo la mirada, yo. ¿no? De lo que decíamos, de la mirada del fotógrafo. Yo creo que Exacto. yo miro el entorno, pero estoy pensando cómo lo pinto, cómo lo voy a representar. Yo entiendo que los fotógrafos sigo mucho a Juanma, ¿no? Y digo, este tío es que tiene una lente en el ojo, ¿no? Esa percepción acaba uno mimetizándose. O sea, ya implantan cámaras como lentillas. A mí eso me parece apasionante. O sea, tú imagínate, porque yo por lo menos voy por la calle, veo fotos. Y dicen, imagínate que solamente con el ojo pues fueras capaz de
de hacerla, No ¿no? hay espacio en la Un guiño, nube un guiño seguro ya es para clave. guardar tantas fotos. Porque con eso de que la foto ahora te sale gratis, no paramos de... Yo sí. El Pero a problema mí del eso me parece, almacenamiento yo al es otro. principio me parecía mal, pero luego llega a la conclusión de que es una maravilla eso de Hombre, poder eso hacer está estupendo. miles de imágenes. ¿Sí? Cuando teníamos que meter una foto de una obra para un concurso, revelabas un carrete entero a ver cómo se te había salido. Esto ahora, si no te Sí, sigo... sí, yo me acuerdo de las maravilla. cámaras que te dejaban un carrete de 12 fotos en blanco y negro, es lo que me dejaba mi padre. Y yo decía, y claro, pero luego al final decides que no, que, en fin, yo creo que hay que adaptarse, es un tema cultural y que hay que adaptarse, Sí. y lo que hay que saber es aprovechar esa cultura nueva para tu manera de expresarte, ¿no? Ya está. Igual que hablas de una manera, pues pintas o fotografías de una manera, ¿no? Seguramente Jesús. en ese carrete. Jesús dijo, me acuerdo que esa frase se me quedó, que cuando estábamos con el tema de la Bienal, Sí, la Bienal de Arquitectura, sí, que nos encargaron un comisariado. Me Yo también he sido comisario. soltó una frase que decía, bueno, me pareció muy radical, que ya no hay buenos fotógrafos, hay buenas fotos. y me pareció una frase muy fuerte, ¿no? Es provocativa. Sí, sí. Bueno. Pero a mí me pasa eso. La gente piensa que, por ejemplo, no sé, uno saca una foto con el celular, es menos fotógrafo. Sí, No, eso sí yo que creo es que no. una- Yo eso creo sí que es una Yo creo que tontería. no, eso, Eso no lo hace el artefacto. no, la hace la cabeza. Totalmente. Está en el ojo de- Aparte de- que del fotógrafo. el artefacto móvil probablemente hay muchos muy mejor, ya no sé ni Mucho hablar. mejores. Mucho mejores que muchas cámaras. Oye, me he metido, llevamos 30 minutos, más de 30 minutos, Ah, me he metido yo por perdón. medio. ¿Alguien quiere comentarles algo? Porque la cosa se ha puesto muy entretenida y no sé qué opináis. Sí. Yo creo que tengo... Ah, vale. Después va a YouTube. Bueno, hablando de percepciones y aprovechando y abusando de los conversadores, como tenemos a dos artistas y a una comisaria, a mí me gustaría... Había hablado del comisariado como una mediación, como un proceso que ayuda al espectador a enfrentarse con la obra. A mí me gustaría saber si alguna vez os habéis sentido incómodos con la percepción que el comisario ha inducido de vuestras obras, de vuestras exposiciones. Y al revés, a María preguntarle si alguna vez se ha sentido incómoda comisariando una exposición porque ha tenido que darle una literatura que no se desprendía directamente de la obra. No sé si me he explicado. Yo lo comenté antes, me sorprendió la visión de un comisario de Gerardo, porque es que yo veía cosas que yo no me podía imaginar, ¿no? Entonces esa habilidad para manejar las masas en una arquitectura te da una visión nueva de tu obra, porque lo que como decía antes, tú estás dialogando con la obra en tu estudio, en tu caverna, ¿no? Y es un tú a tú, pero claro, cuando eso creas un conjunto y lo tienes que administrar en un espacio, lo puedes hacer, pero quizá la visión de otra persona, en este caso el comisario, te enriquece. En algún caso te puedes chirriar porque ha puesto esa obra ahí, ¿no? Pero hay cosas que también se negocian. Oye, mira, pues yo esto no lo veo, o te explica que esto está equilibrado, pues a lo mejor tú no lo estás viendo. Y él sí ve un sentido compositivo del color o del argumento que yo creo que es enriquecedor, ¿no? Yo tengo experiencias nosotros tenemos experiencias de todo tipo, buenísimas, de las que verdaderamente, y malísimas, o sea, de haber acabado peleados y no volvernos a hablar nunca más. Pero incluso de las malas, a mí me gusta repetir mucho una cosa que le oí una vez a Tuñón en una charla o algo así, a Emilio Tuñón de arquitectura, ¿no? Que decía que en contra de lo que generalmente los arquitectos pesimistas se quejaban de la normativa, de hay que ver todo, y la normativa urbanística, y si es un centro histórico es peor, y si la normativa ambiental. Él decía que generalmente el tener que sacar un proyecto dentro de esas dificultades te hace al final sacar un proyecto mejor. Incluso, y por lo que quiero concluir es que al final, incluso de experiencias negativas que las hemos tenido, sobre todo con galerías, en fin, tema para otro día, yo creo que tu trabajo mejora, o sea, aprendes, incluso de la discusión muy negativa de
de haber puesto algo con lo que tú no estabas nada conforme en ese momento. Pero al final todo es positivo. A ver, la comisaria. A ver. Bueno, la incomodidad, bueno, es que justo ese es el punto donde se aprende. En el momento en el que dudas, en el momento en el que discutes, en el momento en que hay diferentes puntos de vista, ¿no? Y sobre todo, ¿no?, cuando yo empiezo a comisariar, la inseguridad es, bueno, pues la palabra escrita aquí en la frente, ¿no? Tú imagínate lo que es, sobre todo en una profesión, un oficio que no hay formación, bueno, ahora la hay, pero cuesta, se la puede permitir 3, y desde luego eso sí es elitismo, ¿no? Pero en el momento que yo empiezo no existe formación curatorial. Entonces yo tengo que ir a preguntar, oye, ¿tú cómo lo haces? No, esa fue la base de mi tesis. Pero es que al final todo era, bueno, pues cada uno hemos aprendido a nuestra manera y lo hemos hecho como... Es decir, no hay unas bases de cómo empezar a comisariar. Yo lo que sí tenía muy claro es que lo que importa ya no es ni tanto el artista, sino la obra y los públicos. O sea, llega un momento que incluso cuando discrepas con algún artista, tú tienes que tener en cuenta, primero, respetar su discurso es lo primero. Tú tienes que intentar desaparecer lo máximo posible. El comisario, la comisaria, está muy bien, pero viene a cumplir una función, que es que no haya interferencias entre obra y público. Por lo menos esa es mi filosofía. Y efectivamente, incluso cuando no estás de acuerdo con el artista, intentar convencerle, hacerle ver de por qué tu posición, piensas tanto que, oye, no, pues estas obras no pueden ser, o yo creo que si ponemos tanta obra no se va a percibir bien, pero mi papel es intentar que el artista esté a gusto con esa decisión también. O sea, es una cuestión de empatía, de mostrar siempre el máximo respeto a su discurso y sobre todo llegar a hacer entender que cuando tú exhibes la obra, es decir, la exposición no se hace para ti, la exposición se hace para la gente que va a ir a verla, que es la que va a gastar tiempo, es la que va a dedicarle su... Entonces, bueno, tienes que tener muy claro qué es lo importante de la exposición y desde luego el comisario es importante, pero para dejar de serlo. En un momento determinado ya está montada la obra, vale, se entiende bien, se visualiza bien, los artistas están contentos, el público sale satisfecho, está bien el trabajo hecho. Y todo lo que haya sido por medio... Debe ser, me pregunto, no lo sé, tener que además, porque muchas veces las exposiciones la va a ver público muy diverso, ¿no? Claro. Y claro. eso debe ser muy complicado, porque tiene que poder entenderlo gente de mucha... Yo, por ejemplo, la hoja de sala para mí es una cosa muy fundamental, la palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que entenderlo una persona de 80 años que no sabe nada de arte, pero está dando un paseo y quiere ver la exposición y tiene que entender cualquier concepto que esté expuesto. Y lo tiene que entender un erudito de arte, tiene que salir satisfecho también. Claro, eso debe ser. Entonces yo, por ejemplo, mi manera de trabajar es, puedo explicar cualquier concepto, por complejo que sea, pero en un lenguaje que lo pueda entender todo el mundo. O la mayor parte de la gente. La mayoría posible, efectivamente. Cuando, por ejemplo, en alguno de los proyectos, en una de las salas en Osuna se consiguió que hubiera braille también, lenguaje de signos en los vídeos. Era en un centro de interpretación, era un trabajo curatorial, pero para un centro de interpretación, no era para una exposición efímera, sino para algo que permaneciera. Entonces, bueno, toda esa temática de la accesibilidad es como una cosa que para mí es fundamental. Entonces, sí, es curioso porque ellos lo que hacen es, de alguna manera, el enlace con la sociedad, porque nosotros en realidad, nosotros pintamos y ahí está, lo que teníamos que decir está dicho, se acabó. Y ellos ahora traducen. Hay cierto peligro ahí, mucho. De interpretar lo que quería decir el artista y como ahí hay pero mucho eso que es una hablar. cosa muy interesante, porque a veces yo interpreto cosas que dice el artista, pues yo no estaba pensando en eso, pero me gusta. Pero ahora sí. Eso. O bueno, por ahora no he tenido mucha suerte, yo no he tenido ningún problema. Yo creo que también porque tienes que tener muy claro que tú no vas a confrontarte con nadie, tú no vas a imponerte, tú vas a explicar. Y tú vas a mediar, y ese es tu papel. Entonces yo creo que, bueno, eso es muy importante. El equilibrio ese es complicado, pero es importantísimo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta por ahí?
si alguien quiere aprovechar. Yo tengo una pregunta, pero no sé si ellos son los que me van a responder. Arquitectura, ¿no? Lanza la... Sí. Tú la lanzas y a ver dónde termina Ángel. ¿Creéis que los edificios que hacen los arquitectos contemplan esos espacios como contenedores de arte, donde hay tanto cristal, tanta pared de piedra, tanto tragaluz? Es que hay edificios donde no cabe un cuadro, o cabe uno solamente. Edificios o viviendas en general, el museo está hecho para eso, ¿no? ¿Pero te refieres a museos? No, a museos no, a edificios. Por eso no sé si me vais a responder vosotros. A lo que son las casas, las viviendas. Las viviendas, donde, dice, ¿dónde coño pongo un cuadro en esta casa? Porque aquí hay una cristalera, aquí hay una pared de travertino, ¿no? Aquí hay un tragaluz que se va a comer el color de los cuadros. Y tengo una pared allí en un rinconcito donde puedo poner un cuadrito. Entonces, ¿creéis que los arquitectos en su funcionalidad extrema, muchas veces esa función en la que crea esa belleza, ¿no? Contemplan que ahí pueda haber arte en esas paredes, en ese espacio? No, vamos a buscar. Creo que va a ser una pregunta para algún voluntario que creo que vamos a tener otro locutor por medio. No somos solo los arquitectos. Piensa que hay siempre una propiedad, claro, que es la que el cliente muchas veces manda más que el arquitecto. El halago o la crítica va a los dos. No hay buen arquitecto, hay buen arquitecto y buen cliente. Buena propiedad, es decir, que... Pero también hay una tendencia, porque yo creo que un edificio maravilloso donde el piso para esa pasta por una obra así, son gente que valora el arte, que está pagando una obra de arte. Sí. Pero tienen un buen apoyo, a lo mejor. Tiene cuadro de 3 metros. Tienes obras de 3 metros, o sea que en concreto las obras de Ángel tienen unos formatos muy grandes. Claro, pero en ese caso entraríamos en la necesidad de una persona que quiere tener un espacio para el arte. O sea, no todo el mundo cuando se hace una vivienda lo que quiere es una vivienda. Después resulta que a lo mejor quiere meter arte en esa vivienda, pero es que la vivienda no está concebida. Hombre, ya, evidentemente. Espera. No. Esto va para... Guau, esto es un temazo. Yo hablo desde la ignorancia, la verdad. Pero es que a lo mejor concebí el arte solo como un cuadro, a lo mejor algo muy simplista, ¿no? A lo mejor el arquitecto cuando... No, claro, sí, pero por ejemplo a lo mejor el arquitecto abre un pedazo de ventanal que no deja ver, o que con ese reflejo de tanta luz no se ve el cuadro, porque esa ventana también es arte, y que entre esa luz en ese salón es arte, que no sea oscuro, o que, no sé, ese tipo de detalles, ¿no? Que... Yo creo... Sí, pero esa funcionalidad que me refiero, que es arte también, ¿no? Que yo no es creo... solo... Bueno, El arte Sí, no perdón. tiene una funcionalidad. No. El arte es la función del arte es ser en sí mismo una obra de arte, no tiene una función. Yo creo que lo que pasa es que la arquitectura, que es un arte más, evidentemente, es un arte más, creo que tiene un componente que a lo mejor otras artes tienen más a posteriori y que la arquitectura tiene que tener antes, y que, por cierto, se desvirtúa mucho. O sea, yo estoy en parte de acuerdo con lo que dice él, y no voy a contar una anécdota porque es de un arquitecto muy famoso y como me están grabando pues no la voy a contar, te la contaré luego, pero no, porque me tacha media España, me echa España. Pero yo estoy de acuerdo contigo en que ese componente, que es que la arquitectura la va a habitar a lo mejor una persona, lo van a habitar personas después, igual que un cuadro. Después me lo va a comprar, pero claro, me lo va a comprar si quiere o no quiere, mientras que si yo le estoy haciendo una vivienda o un museo o el ayuntamiento, tengo que pensar en esas personas. Y yo creo que esa componente en la arquitectura, ese espectador cualificado, que es que va a estar allí toda su vida sentado en ese salón, debería ser tenido en cuenta.
Y lo malo es que la arquitectura contemporánea, y esto sí lo voy a decir, aunque se grabe luego y me tachen la mitad de los fotógrafos de arquitectura, hay una tendencia ahora horrorosa que es, antes se fotografiaban, me voy a la fotografía documental que no tiene nada que ver, ¿vale? Se fotografiaba la casa impoluta, recién hecha, blanca y sin barandillas, aunque te puedas caer, ¿no? Y hay ahora otra tendencia que es que pongo personas, pero esas personas están puestas o borrosas, o es el propio arquitecto, o es uno puesto no sé qué. Ostras, no, vete a fotografiarla, no recién inaugurada, vete a fotografiarla un año después cuando la familia estén viviendo verdaderamente allí, ya hayan puesto sus cuadros, sus instalaciones, porque verdaderamente en ese momento yo me daré cuenta, cuando la publiques, que esa obra de arquitectura es una obra de arte, porque ha tenido en cuenta y está bien habitada. O sea, bueno, ya he dado mi discurso anti... La máquina de vivir que decía... Claro, es una máquina, pero, joder, pero es que nos llenamos la boca de vivir, vivir y luego la tergiversamos. El ego del arquitecto también... Sí, también, sí. Y el cliente te vuelve porque tienes que saber más que yo, ¿no? Entonces, muchos se dejan de llevar por el ego del arquitecto. No, pero yo creo que es igual que en él. Pero yo creo que también te das a la persona que a ti te gusta, ¿no? Es decir, tú le encargas, igual que le encargas una obra a un artista que a ti te gusta, yo creo que cuando eliges un arquitecto o una arquitecta también es porque pienso yo. Es una obra habitada. Exacto, Lo que pasa sí. es que a veces es igual de subjetiva que el arte. Entonces uno puede pensar que hace arquitectura para alguien, pero la forma en que la habitan también depende de la familia, inclusive, y no siempre tiene que ver con, no sé, cuando uno diseña una obra y el mandante piensa que está muy claro todo, ellos tampoco están habitando el espacio, tampoco tienen quizás la capacidad de imaginarse habitando un espacio que no está hecho. Yo creo que es un arte colectivo. Y tenemos que asumir, bueno, en general todos los artes son colectivos, ¿no? Porque al final, bueno, no sé, hay algunos lo que pasa es que tienen una parte individual previa, muy individual, ¿no? No sé. Bueno, no lo sé. Claro, todos estoy hablando todos nos nutrimos Lo que está claro que lo haces para que se vea, ¿no? La pintura, que en mi caso, pues no es colectivo, lo haces tú, pero sí buscas ese real círculo, ¿no? Que comunique con alguien y bueno, te gusta que se ponga. Sí, que no es ego, es necesidad de comunicación, de comunicarte, claro, ¿no? De que te entiendan por contra todos los los arquitectos horrores que tienes dentro, ¿no? Cuando pintamos un cuadro nadie te dice cómo te ves, eres tú, eres libre en ese sentido, tú haces lo que te da la gana. En el caso del arquitecto está siempre supeditado, bueno, a la propiedad, a los materiales, al plano, a las normas de urbanismo, en fin, a las normativas. que creo que hay más interferencias, sí. Luego lo que pasa es que esos millonarios que encargan casas, que al final son todas iguales, pero que no, a este arquitecto, porque este nombre, no sé qué, al final luego todos se compran un Lexus que son todos iguales, Lexus. Ya me da cuenta, hay barrios de Madrid que solo hay Lexus, y son todas casas de ese tipo. Que por cierto es también la gente... Sí. En Granada, dices tú. con el gusto. En Granada, ¿no? En Granada. Sí, es en Granada. Sí, es la de Granada. Si estamos todos hablando de lo mismo. Oye, lamento cortaros, pero tengo una última pregunta. Es que es tardísimo. Voy a pasar a Clemente. No sé si habéis comentado cuando en todo este tiempo, igual me he perdido yo en ese momento, pero no sé si habéis hablado de las emociones, ¿no? La emoción. Para mí es fundamental a la hora de trabajar, de estar emocionalmente bien y por otro lado también que me emocione aquello con lo que me estoy encontrando de frente. No sé si lo veis, porque para mí es fundamental. Claro, parte de eso, ¿no? De que te emociona lo que ves y tú lo quieres interpretar y contagian esa necesidad, yo creo que es la chispa, ¿no? Pero la emoción es una conexión. Y también estar uno emocionalmente, en tu estado emocional. Pero la emoción es una conexión eléctrica neuronal. O sea, que no es es que nos parece apasionante, que es un tema totalmente científico. O sea, no es lo que queremos, en fin, bueno, eso otro día hablamos. Que sí hay que estar emocionalmente bien. Yo creo que hay
las mejores obras yo creo que salen de un estado emocionalmente desastroso. Sí. Es verdad, en todo. Sí, en general son... Oye, que no tienes que estar deprimido para hacer grandes obras de arte, pero que la pena, la tristeza, la depresión, el desastre, el desasosiego, Pessoa ha dado unas obras impresionantes, claro. Rimbaud, Rilke, Kafka, pobrecitos míos, pero qué maravillas, ¿no? Bendita depresión. Totalmente. Arriba la depresión. A tope con ella, sí. Yo una cosa, antes de terminar. Bueno, ¿tú quieres? Bueno, que quiero preguntar. Ya, última. No, solo una cosa. Es que antes me ha dado Gema para abanicarme una hoja y como soy mal educada me he leído lo que ponía. Y entonces la hoja que me ha dado tenía una frase que decía, no va a ser para que no sea al final, pero decía, éxito o indiferencia. Entonces ya no sé. Bueno, pues yo en resumen, éxito o indiferencia. No iba a hablar, yo ya soy un arquitecto viejo, pero ha dicho Clemente una cosa que tú has dicho la contraria que me preocupa muchísimo. No se os ocurra ir a un arquitecto emocionalmente mal. Es como ir a un cirujano loco. No, se cae el edificio y la hemos liado. O sea, de ninguna manera. O sea, el arquitecto debe de estar en un equilibrio tremendo para enfocar y proyectar una obra de arte en la que tiene que vivir gente que conoce regular. O sea, que lo que ha dicho Clemente me parece regular, es fundamental. Eso está bueno. No olvidéis esto. Un arquitecto loco os acabará matando. Informe psicológico antes de iniciar la obra. Hombre, me encanta eso yo he de que hecho hay gente como que conoce 60 regular. casas y tengo amigos en esas casas. Haciendo casas puedes llegar a tener una gran colección de enemigos. Cuidado, Qué bueno. Clemente, dato importante. se puede pintar un cuadro en el estado mental de Munch, pero no se puede hacer una casa en el estado mental de Munch pegando gritos por los pasillos. Bueno, creo que con Manolo ha dejado como un final. Muy arquitectónico. Un final arquitectónico muy radical, pero que tiene toda la razón, ¿no? Oye, que bueno, terminamos hoy el cuarto conversatorio y mañana tenemos 3. Os esperamos por aquí. Muchas gracias a los 5 que habéis estado por aquí hoy.